En el video pasado vimos cómo seleccionar una resistencia y aquí vamos a hacer un ejemplo. Imagínate que tenemos un circuito con 12 volts y tenemos una resistencia que está limitando la corriente para nuestra carga. Imagínate que tal vez es un dispositivo de iluminación, estás limitando corriente o inclusive para un actuador o algo que se le conectó. Bueno, lo que nos importa en este caso es la resistencia. ¿Qué sucede? ¿Cómo vamos a seleccionar la resistencia? Bueno, vamos a ver la potencia que ocuparía. Dado que el voltaje es pequeño, estamos hablando de 12 volts, podemos llegar a utilizar resistencias convencionales True Hall o resistencias SMD. Si suponiendo que tenemos tal vez ya el orden de miles de volts, que puede darse esto en varios tipos de circuitos, ahí ya lo recomendable es no utilizar para esa resistencia SMD. Pero bueno, en este caso, para simplificar las cosas, usaremos 12 volts de corriente directa. Y bien, justo también podemos entonces calcular la corriente. Empezamos con los 12 volts entre los 51 ohms que tiene mi resistencia. Esto me da 0.23 amperes. Y la potencia es entonces mi voltaje por esos 0.23. Y eso me va a dar 2.82 watts. Es una resistencia que ya se vuelve considerable. Entonces, aquí yo necesitaría especificar que vamos a colocar una resistencia de 2.82 watts. Pero ¿qué sucede? Bueno, es más costoso colocar esa resistencia. ¿Qué tal si tenemos espacio en el circuito? ¿Qué tal si queremos bajar los costos? Y entonces habría que calcular o considerar inclusive tiempo de producción o tiempo de maniobras para que al fin pueda yo sustituir por 3 resistencias en serie. Bueno, obviamente aquí tenemos que jugar con los valores. ¿Por qué? Porque yo tengo que lograr que mi resistencia equivalente llegue a la misma que yo necesito. Ustedes saben que la resistencia en serie se suma. Entonces, yo aquí tendría 36 ohms, sumando estas dos de 18, más 15, llegaría a mis 51 ohms. Nos da los 51 ohms que tenemos por acá. Y esa resistencia equivalente, entonces tendría la misma corriente que calculamos, porque siguen siendo 12 volts y tendríamos el total de 51 ohms. Bueno, ¿y cómo calculamos la potencia de cada resistencia? Muy sencillo.